superior o extremidad superior del cuerpo humano forma parte del esqueleto apendicular del mismo. Cuenta con un total de 32 huesos y 45 músculos. Se divide en 4 segmentos: cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. La cintura escapular encontramos el hueso omóplato y la clavícula. El húmero, el único hueso del brazo, se articula inferiormente con los dos huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, mediante la articulación del codo. Inferior a esto encontramos los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges, que son los huesos de la mano. Este conjunto óseo se encuentra irrigado principalmente por ramas de la arteria axial e inervado por el plexo braquial. Se caracteriza por tener la facilidad de movilidad y el poder sujetar y manipular objetos. La clavícula. La clavícula es un hueso que forma parte de la cintura escapular. Tiene forma de S itálica y es par, por lo tanto no será ni central ni simétrico, por ley anatómica. Medialmente se articula con el esternón y lateralmente con el acromión de la escápula. Para ese estudio presenta dos caras, dos bordes y dos extremos. Cara superior. Medialmente es lisa, sin embargo sus extremos son muy rugosos debido a la presencia de inserciones musculares. Hacia afuera y hacia adentro se va a insertar el músculo deltoides. Hacia afuera y hacia atrás el músculo trapecio. Y hacia adentro y hacia afuera el músculo esternocleidomastoide. Cara inferior. La cara inferior observamos un detalle muy relevante que es un surco. Este surco es el surco del músculo subclavio, músculo que interviene en la respiración. Hacia lateral encontramos un agujero que es el agujero nutricio de la clavícula y sus extremos son muy rugosos ya que se va a insertar ligamentos. En su extremo acromial se va a insertar el ligamento trapezoideo y el ligamento conoideo, los cuales juntos van a formar los ligamentos coraco-claviculares. Y en su extremo external se va a insertar el ligamento costoclavicular, que iría en esta parte de aquí. Borde anterior. En sus 2/3 internos va a insertarse el músculo pectoral mayor y en su tercio externo se va a insertar el músculo deltoides. Borde posterior. En su tercio externo se va a insertar el músculo trapecio y en su tercio interno se va a insertar el músculo esternocleidomastóide o escápula. El omóplato es el segundo hueso del miembro superior. Es muy irregular y forma la cara posterior de la cintura escapular. Se encuentra comprendido entre la segunda y la séptima costilla. Por su cavidad glenoidea se va a articular con la cabeza del húmero y por su acromión se va a articular con la clavícula. Ahora estudiaremos sus caras, sus bordes y sus ángulos. Cara anterior. En la cara anterior de este hueso observamos una gran fosa conocida como la fosa subescapular, donde se va a insertar el músculo subescapular y en su borde medial se va a insertar el músculo serrato anterior. Cara posterior. Aquí observamos una gran espina, conocida como la espina de la escápula, que se va a continuar en forma de gancho en un sector denominado acromión, el mismo que se va a articular con la clavícula. Debido a la presencia de esta espina, la cara posterior se va a dividir en una fosa supraespinosa y en una fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se va a insertar el músculo supraespinoso y en la fosa infraespinosa se va a insertar el músculo infraespinoso, existiendo aquí un borde libre, que sirve para la inserción de los dos fascículos del músculo redondo menor y de la inserción del músculo redondo mayor. En el labio anterior de la espina se va a insertar el músculo trapecio, continuándose hasta la clavícula. Y en el labio posterior se va a insertar el músculo deltoides. Bordes de la cara posterior. En el borde medial de la cara posterior se va a insertar el músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. En los bordes de la cara anterior vamos a observar en el borde superior una escotadura, conocida como la escotadura de la escápula, donde lateralmente se va a insertar el músculo homoyoideo. Cabe recalcar que en la escotadura de la escápula va a pasar el nervio supraescapular. También observamos que en la tuberosidad infraglenoidea se va a insertar el músculo tríceps braquial cabeza larga, donde más adelante vamos a detallar un poco mejor. Ángulos. En los ángulos de la escápula observamos que en su ángulo superior encontramos una apófisis, conocida como la apófisis coracoides, que es la de aquí, donde se va a insertar los siguientes músculos. El músculo pectoral menor. En la punta se va a insertar el músculo bíceps braquial cabeza corta y el músculo coracobraquial.
En la tuberosidad supraglenoidea se va a insertar el músculo bíceps braquial, cabeza larga, y en la tuberosidad infraglenoidea el músculo tríceps braquial, cabeza larga. Continuando con los huesos del miembro superior, tenemos al húmero, el cual es un hueso largo pariasimétrico. Como en todo hueso largo, vamos a considerar en él un cuerpo o diáfisis y dos extremos, uno superior o epífisis proximal y otro inferior o epífisis distal. Hacia arriba el húmero se articula con la cavidad glenoidea y hacia abajo se articula con el radio y con el cúbito. En el cuerpo del húmero se distinguen tres caras y tres bordes. En la cara anterolateral se encuentra la tuberosidad o B deltoide. En la cara anteromedial se presenta el agujero nutricio y la parte distal del surco intertubercular o corredera bicipital. Y en la cara posterior tenemos la presencia del surco del nervio radial o canal de torsión. En cuanto a sus bordes, un borde es anterior, el otro es interno, que presta inserción al tabique intermuscular interno, y un borde externo que presta inserción al tabique intermuscular externo. En el extremo superior del húmero, en primer lugar se presenta la cabeza del húmero, luego le sigue un surco muy marcado denominado cuello anatómico, más o menos en este nivel se sitúa el cuello quirúrgico. Se presenta además dos tubérculos, un tubérculo mayor, otro quíter, y un tubérculo menor, otro quin. Y también está la presencia del surco intertubercular. En el extremo inferior se presentan cuatro eminencias que de lateral a medial son el epicóndilo lateral, el cóndilo, la tróclea y el epicóndilo medial o epitróclea. También existen tres fositas que son la fosa radial o condilia, la fosa coronoidea y la fosa olecraniana. Y entre el cóndilo y la tróclea existe un canal denominado cóndilo troclear. En cuanto a las inserciones musculares que se presentan en el húmero, tenemos que en el troquíter se van a insertar tres músculos, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. En el troquín se va a insertar un único músculo que es el subescapular. En la cara interna del cuerpo del húmero tenemos la inserción del dorsal ancho, el redondo mayor, el coracobraquial y el braquial anterior. En la cara externa tenemos la inserción del deltoides y el braquial anterior también. En la cara posterior se va a insertar lo que es el vasto interno o cabeza medial del tríceps braquial y el vasto externo o cabeza lateral del tríceps braquial. En cuanto al borde anterior, se inserta el pectoral mayor y también el braquial anterior. En el borde interno tenemos la inserción del braquial anterior, el coracobraquial y el vasto interno del tríceps. En el borde externo se inserta el braquial anterior, el vasto interno del tríceps, el vasto externo del tríceps y también el supinador largo o braquiorradial y el primer radial externo, extensor radial largo del carpo. En cuanto al extremo inferior, tenemos las inserciones de dos grupos musculares muy importantes, que son los músculos epicondilios mediales o epitrocleares, que se insertan en la epitróclea, estos músculos son flexores, y los músculos epicondilios laterales o epicondilios simplemente, los cuales son extensores. El cúbito es un hueso que se encuentra situado en la parte interna del antebrazo, es par y no simétrico y como todo hueso largo va a constar de un cuerpo diáfisis y de dos extremos, uno superior o epífisis proximal y uno inferior o epífisis distal. Entre sus conexiones se va a articular por arriba con el húmero, hacia afuera con el radio y por abajo con el hueso piramidal del carpo. El cuerpo del cúbito va a disminuir progresivamente de volumen a medida que se aproxima al carpo. Es prismático triangular. En él se va a distinguir tres caras y tres bordes. Una cara anterior que muestra un canal en sus 3/4 superiores para la inserción del músculo flexor profundo de los dedos. Además, en esta cara se distingue el agujero nutricio. Una cara posterior que es, en la parte más alta se va a observar una superficie rugosa para la inserción del músculo anconio. Además, posee una cresta longitudinal que va a dividir esta porción en una parte interna y una parte externa. Y una cara medial o interna que en su parte superior va a prestar inserción al músculo flexor profundo de los dedos, mientras que en su parte inferior solamente está cubierta por la aponeurosis o por la piel.
El extremo superior del cúbito va a estar formado por dos apófisis voluminosas, una posterior que se le denomina olecranon, que tiene forma de un prisma de base cuadrangular con varias regiones, la base, el vértice y tres caras, y una apófisis coronoides que es anterior, que va a tener 6 regiones, la base, el vértice, la cara inferior, la cara superior, el borde interno y el borde externo. En la base de la apófisis coronoide se observa un tubérculo subcoronoideo que va a prestar inserción a la cuerda ligamentosa de Weybridge. Además, en su extremo superior también observamos la escotadura troclear, o también denominada como cavidad sigmoidea mayor del cúbito, que se va a articular con la tróquea humeral. En su extremo inferior vamos a observar la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. La cabeza del cúbito es articular en su parte externa y se va a corresponder con la cavidad sigmoidea del radio, y en su parte inferior con el hueso piramidal. Además, en la apófisis estiloides se va a insertar el ligamento interno de la articulación de la muñeca, y entre la cabeza y la apófisis estiloides va a pasar el tendón del cubital posterior. En el cúbito se van a venir a insertar 15 músculos, de los músculos del brazo y del antebrazo. En el extremo superior, en la apófisis coronoides, vamos a tener al braquial, al flexor profundo de los dedos, al flexor largo de los dedos, al pronador redondo, que lo encontramos aquí, mientras que en el olecranon vamos a encontrar al músculo tríceps braquial, al cubital anterior y el músculo anconio. En la cara anterior también encontramos el músculo flexor profundo de los dedos y el pronador cuadrado, mientras que en su cara posterior vamos a encontrar al extensor largo del pulgar, al extensor corto del pulgar y al extensor del índice. En su cara interna únicamente vamos a encontrar el músculo flexor profundo de los dedos, mientras que en su borde posterior vamos a encontrar al cubital posterior, al cubital anterior y al músculo flexor profundo de los dedos. El radio es un hueso largo, par y asimétrico que se encuentra ubicado en la parte lateral del antebrazo. Cuenta con un cuerpo o diáfisis y con dos extremos o epífisis, proximal y distal, tomando en consideración a la línea media imaginaria que tenemos en nuestro cuerpo. Se articula superiormente con el hueso húmero, en su parte interna con el hueso cúbito y en su parte inferior o distal con los huesos escafoides y semilunar del carpo. El radio presenta una forma de prisma triangular y por ende hemos de considerar en él 3 caras y 3 bordes. En su cara anterior vemos que es casi lisa y ligeramente cóncava en su parte media. La cara posterior, en su tercio medio, vamos a encontrar a esta cresta oblicua que va a dividir a 2 inserciones musculares próximamente descritas. En su cara lateral vemos que es convexa y un poco redondeada. En cuanto a los bordes, el borde anterior va a partir desde la tuberosidad del radio hacia lo que es el nivel de su misma raíz inferior, dirigiéndose hacia lo que es la apófisis estiloides del radio. El borde posterior vemos que es un tanto obtuso y no presenta ninguna inserción a algún músculo o estructura, a diferencia de lo que pasa con el borde interóseo o interno, que en toda su extensión va a prestar inserción a la membrana interósea. En cuanto a sus extremos, el extremo superior del radio cuenta con lo que es la cabeza del mismo, su cuello y la tuberosidad bicipital o tuberosidad del radio. Si vemos a la cabeza desde una vista superior, podemos notar de que cuenta con una depresión central, a la cual se denomina cúpula o fosita articular, la cual se va a articular, valga la redundancia, con el cóndilo del hueso húmero. En la parte media del cuello se va a insertar el ligamento de Denuset y en la tuberosidad del radio va a prestar inserción a lo que es el tendón inferior del músculo bíceps braquial. En cuanto al extremo inferior del radio, encontramos en el 6 caras, la cara superior, que se confunde con la diáfisis del mismo hueso, la cara anterior, que es lisa y presta inserción al músculo pronador cuadrado, la cara inferior presta inserción a lo que son los huesos del carpo, el escafoides y el semilunar, la cara posterior, que en su parte medial presenta lo que es un tubérculo,
denominado tubérculo dorsal del radio. Este de aquí divide lo que es la cara posterior del extremo inferior del radio en dos partes, una parte medial y una parte lateral. En la parte medial encontramos un surco para el tendón del músculo extensor del índice y extensor de los dedos. Siguiendo a esta, encontramos el surco para el extensor largo del pulgar. En la parte más lateral, teniendo en cuenta la apófisis estiloides, encontramos el surco para el extensor radial corto del carpo. Continuando, encontramos por último el surco para el extensor radial largo del carpo. En la cara lateral, que es en la parte de aquí, encontramos al surco para el abductor largo del pulgar y el surco para el extensor corto del pulgar. En la cara medial, que es en esta parte de aquí, encontramos a una escotadura denominada escotadura cubital del radio, la cual se articula con este mismo hueso, con el cubital. En cuanto a un resumen de las inserciones musculares de este hueso, encontramos en la cara anterior al músculo bíceps braquial, al supinador corto, al flexor superficial de los dedos, al flexor largo del pulgar, al pronador cuadrado y el flexor profundo en algunos haces. En la cara posterior encontramos al músculo supinador corto, al músculo abductor largo del pulgar y al músculo extensor corto del pulgar. En la cara externa encontramos de igual forma al músculo supinador y al pronador redondo. Y en la base de la apófisis estiloides encontramos al músculo supinador largo.